Hola, señoras y señores, bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Apasionante el programa de hoy, los nacionalismos. Vamos a hablar de este tema tanto en los tiempos pretéritos como en el hoy con Rubén Darío Torres Cumbrián. Rubén Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Déjame que diga cosas de ti, buenas todas, lógicamente, no tengas ninguna duda. Profesor de Facultad de Derecho de la UNED, es experto politólogo en trabajo social y eso es a lo que se dedica siempre y yo creo que además le colma de todo lo bueno que yo creo que una persona que trabaja en el ámbito social tiene que tener. Cuando está satisfecho de lo que hace siempre es bueno, ¿no? Efectivamente, eso es así. Es verdad que soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, pero prefiero identificarme como trabajador social porque para mí la teoría que no está al servicio de la práctica diaria, de las reformas, de la intervención... Teoría sin práctica nada, de ¿no? la realidad no me interesa. Hoy... Solamente para la gente sabia y yo no lo soy. Bueno, pues si tú no eres sabio, yo soy la mitad que tú, así que tú tranquilo por eso, Rubén. Hoy hablamos de nacionalismos. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Y vamos a ver el vídeo. Nacionalismos. ¿Qué me dices? En el contexto actual europeo, ideología del odio. Toma. El titular está muy claro, 2 puntos, ideología del odio. Vamos a ver el vídeo y luego preguntamos cositas que yo creo que van a ser muy interesantes. ¿Lo ves conmigo, Rubén? Vale. Vamos a ver. El nacionalismo es una ideología que coloca a una determinada nación como único referente identitario, manteniendo que esta es la única base legítima para la formación de un Estado, cuyas fronteras y territorios deben coincidir con los de la nación. Históricamente, los primeros nacionalismos surgen con las revoluciones liberales del siglo XIX y se popularizan a lo largo de todo el siglo. Es durante la segunda mitad del mismo cuando los nacionalismos, de un corte cada vez más racial basado en pseudociencias como la frenología, comienzan a ser un actor cada vez más fundamental en la política europea. Es esta época en la que surgen, por ejemplo, los movimientos Völkisch, etnicistas en alemán, en la Europa central, lo que ocasiona la formación de Alemania en 1871 y las primeras tensiones desintegradoras en el Imperio Austrohúngaro, como los nacionalismos eslavo y húngaro. El sur de Europa no es ajeno al nacionalismo, pues del mismo modo se forma, por integración, Italia en 1871 y surge en la década de los 1890 el nacionalismo vasco en España. Oriente Medio pronto seguiría la estela del viejo continente, surgiendo el nacionalismo árabe antiotomano. En este orden de cosas, surge un curioso nacionalismo también en Europa, pero con las miras puestas en Oriente Medio, el sionismo, forma de nacionalismo judío que propugnaba el regreso del pueblo judío a los territorios de Palestina. Es durante la Primera Guerra Mundial cuando toda esta vorágine ideológica cristaliza, hasta el punto de que este conflicto desemboca en la sustitución de 3 grandes imperios, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, por un rosario de estados nacionales. Y es justamente a consecuencia de la Gran Guerra que se siembran las semillas del que será el fenómeno más notable y deplorable de la ideología nacionalista, el nacionalsocialismo, una amalgama de etnicismo, racismo y políticas sociales que ocasionó la Segunda Guerra Mundial y los genocidios más graves de la historia. Vaya, Rubén, el vídeo que hemos visto, ¿no? Ha acabado con Hitler y con el nacionalsocialismo, que fue depredador, demoledor, se cargó muchísima gente por el camino y... ¿Me dirás? ¿Sí? No, que quería decir simplemente que en muy pocos segundos Córdoba Internacional ha logrado dar una panorámica histórica muy precisa, con mucho rigor científico y asumido por el 99% de los historiadores, o sea que no hay duda, ¿no? Y creo que es una garantía de objetividad histórica este pequeño flash. Pues muchas gracias, estará contento nuestro editor Ali Calatayud, está diciéndome por el pinganillo que está muy contento, está bien, empezamos bien, ¿no?
Rubén, nacionalismos, centrífugos, centrípetos, me decías tú, como digamos eso la gente se va a ver loco. Bueno, vamos a resumirlo. De los que alejan a los pueblos, de los que unen y fagocitan a los pueblos, aquí hay un poquito de todo. Y tú has dicho antes que es odio. Empezamos potente, ¿no? No, vamos a contextualizar lo que he dicho. He dicho, el auge nacionalista actual en la Unión Europea, en muchos países tanto de Europa Central como de Europa Occidental, es una manifestación política y que está alcanzando poder institucional, ¿no?, en gobiernos regionales, locales y estatales, basado en la ideología del odio. Es simplemente escuchar las propias declaraciones del señor Wilders en Holanda. Este está de moda ahora, ¿eh? Está de moda, de Le Pen en Francia, de la Liga Norte en Italia. Lo que pasa es que también te tengo que decir, Rubén, que yo creo que es una suerte, lo dirá todo el mundo, ¿no?, que cayó hace poco en las Olimpiadas de la gente de la calle que ese día hicieron running para ir a votar y dijeron que este señor no tenía por qué estar en el día a día de su política, ¿no? Es decir, que Wilders ha ido fuera, ¿no?, un poco. Sí, me gustaría matizar esa conclusión que recoge toda la prensa española y también europea y a nivel mundial. Sin embargo, quiero decir que yo soy menos optimista, o al menos no quiero ser exitista en esto. Este señor ha conseguido ser la segunda fuerza política en escaños en Holanda. Si no me equivoco, 20 escaños, ¿no? Pero no es una tendencia social y política. ¿Preocupante? Por supuesto que sí. Vamos a ver, ya no me refiero a casos donde estas opciones fanáticas no llegan al poder, ¿no?, como puede ser la Liga Norte, Alternativa por Alemania, el Partido de la Libertad de Austria, un partido muy curioso que se llama Los Verdaderos Finlandeses, o los independentistas del Partido de la Independencia del Reino Unido que han logrado el Brexit. Me refiero, por ejemplo, al discurso de Viktor Orbán, primer ministro húngaro. Con esto somos breve y luego nos vamos un poquito al ayer, ¿te parece? ¿Por qué ideología del odio? Porque este nacionalismo está fraguado en una fábula siniestra, falsa y mentirosa contra los inmigrantes y sobre todo contra el Islam y contra los casi 13 millones de musulmanes europeos, ciudadanos que contribuyen al progreso económico y social y a la paz en nuestra Unión Europea. Lo has dicho, lo acabas de decir, lo has dicho bien. Nacionalismo, centrífugo y centrípeto. ¿Algún ejemplo que tú creas magnificar del ayer sobre el que se han construido esas bases que no son demasiado buenas ahora? Bueno, si nos referimos al del ayer, es verdad que las generalizaciones son muy malas, es verdad que el nacionalismo alemán en el siglo XIX y el nacionalismo italiano permitieron la constitución de Alemania y de Italia como un Estado-nación. Eso es una realidad, y hay que darle un valor histórico positivo, porque eran países que estaban muy fragmentados a nivel de organización institucional y hay que reconocerlo como algo positivo, ¿no? En nuestro país, hay que reconocer que en el pasado algunas opciones nacionalistas como Convergencia y Unión han contribuido a la gobernabilidad y a la estabilidad parlamentaria en España. La pregunta que nos debemos hacer, ¿cuál es? ¿Por qué hoy no? Pero eso no tiene que ver con el ayer, sino con el ayer reciente y con el presente y el porvenir. Pues si quieres luego lo matizamos de nuevo porque yo creo que igual lo quieres tocar. Rubén Combrián, hablemos un poco de la parte humana y ética tuya, ¿no? Que yo creo que tú eres una persona que tiene esos valores muy marcados. Estamos hablando de que el nacionalismo crea naciones
o destruye pueblos? El nacionalismo, en su expresión disgregadora, se ha manifestado como una ideología del odio. No hay duda, la experiencia histórica reciente en Serbia, sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Con la actuación tibia. La gravedad de lo que ha ocurrido. La gravedad, el genocidio bosnio, ¿no? Eso no pasó hace 1000 años, pasó hace muy poquito, muy poco, después del final de la Guerra Fría. Luego en el vídeo de hoy vas a ver cositas de... Y claro, un odio basado en la desviación de una interpretación religiosa, en la desviación de una interpretación étnica, es odio, es la fábula del odio, con mensajes simples y sencillos que ponen como enemigo a cualquiera que es diferente a sí mismos. No conceden el derecho a existir del otro. Claro, y el componente racial de lo que tú estás hablando ahora, de lo que ellos muchas veces hablan del componente del ADN, no tienes el ADN nuestro, ¿no? Tienes un ADN diferente al mío, ¿no? Ese componente racial del que tú hacías ahora mención, yo creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, eso es una... Esa es una frase, me imagino que la has oído en muchas ocasiones, ¿no? Sí, bueno... No tienen nuestro ADN, ¿no? Eso es una frase filonazi, filofascista, filoxenófoba, y que no tiene ninguna... rigor ni nada de esto, ¿no? No tiene nada, simplemente transpira y destila odio, nada más que eso. Está bien, es lo que has dicho ahora, tienes muchísima razón. ¿Cómo pudo Rubén Darío Torres Cumbrián, cómo pudo el nacionalismo ocasionar aquellos genocidios? Hablamos de judíos, de gitanos, de un montón de cosas. ¿Cómo llega un momento que ocurre eso? ¿Cómo es posible? Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo se gestiona todo eso y que acabe tan mal, ¿no? Desde mi punto de vista y apoyándome en evidencias históricas, cuando algunos países tienen contradicciones internas de carácter económico, social y político... Ahí es donde aparece. Y no tienen una resolución a corto plazo, es muy fácil buscar un chivo expiatorio. Y el nacionalismo siempre busca un chivo expiatorio. Si antes de la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos, hoy son los musulmanes. El chivo expiatorio son los musulmanes. Una auténtica barbaridad e ignorancia sin base. Y lo puedo decir, los musulmanes contribuyen, europeos, tanto europeos como residentes, a que, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social, si no fuera por las mujeres inmigrantes, las hermanas musulmanas, sean europeas o extranjeras, o las hermanas de latinoamericanas... Lo estás diciendo por tu propia experiencia esto, ¿no? No sé, hay cantidad de ancianos en la asistencia, en la dependencia, donde estas mujeres, que además vienen de una tradición donde la familia es un valor importante y el servicio al otro es están cumpliendo una función muy importante. Ese trabajo no lo harían otros que tienen otras opciones mejor por sus condiciones objetivas. Lo mismo pasa en el terreno de la agricultura. ¿Vosotros creéis que el campo de Cartagena, en España, en la región de Murcia, pudiese mantener los niveles de producción que mantienen sin la mano de obra inmigrante y sobre todo de los hermanos musulmanes que vienen del Magreb? Imposible, imposible. Y eso no se quiere ver. Es verdad que lo que estás metiendo el dedo en la llaga. Y ahora, antes de que lleguemos al vídeo de hoy, Rubén, te quiero decir una cosa. ¿El nacionalismo despierta los demonios históricos? El nacionalismo, llegado a su grado más extremo, despierta los instintos más primitivos y salvajes que hemos logrado dominar y domesticar a través de muchas generaciones. El nacionalismo es un regreso a la cueva platónica, donde los habitantes de esa cueva ven unas sombras y se creen que eso es la realidad. Es una monstruosidad,
porque con mensajes muy sencillos se logra confundir a las masas y llevarlas a hacer verdaderas atrocidades. Eso ha ocurrido siempre. Rubén, vamos a ver el vídeo de Eloy. Yo te sigo preguntando, por favor. Vamos a visionarlo con el tiempo que nos toque, que será seguramente un minuto y pico. Cuando quieras. Por increíble que parezca, los holocaustos nazis no fueron el último desmán de las ideologías nacionalistas. Tras la Segunda Gran Contienda, el sionismo estableció un Estado en territorios palestinos con el nombre de Israel, expulsando a sus pobladores y sustituyéndolos por judíos emigrados de todos los rincones de Europa. Este conflicto dio lugar a 3 grandes guerras y una infinidad de conflictos menores que, hasta el día de hoy, provocan que la región de Oriente Medio sea sinónimo de inestabilidad. En los años 90 del siglo pasado, el nacionalismo estalló de nuevo en Yugoslavia, como en 1914, ocasionando la Guerra de los Balcanes, que terminó con ese país dividido en varios estados-nación. Los enfrentamientos entre Serbia y Croacia acabaron con millares de muertos y patrimonios históricos destruidos, como el de la ciudad de Dubrovnik. Poco después, el enfrentamiento entre serbo-bosnios con apoyo militar serbio y croatas y musulmanes acabó con actos de genocidio contra musulmanes, como la matanza de Srebrenica, en la que fueron degollados entre 8.000 y 13.000 bosnios musulmanes. Esta masacre constituye el acto de genocidio más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Europa occidental tampoco ha escapado a los problemas ocasionados por los nacionalismos. España y el Reino Unido han sufrido en sus carnes el terrorismo de corte nacionalista de la mano de organizaciones como ETA o el IRA, respectivamente. El nacionalismo catalán sigue siendo a día de hoy un factor de inestabilidad en España, mientras que Escocia celebró en 2014 un referéndum de autodeterminación sobre una hipotética secesión del Reino Unido. ¿Qué hace al nacionalismo tan atractivo para millones de personas? ¿Por qué sigue en auge después de 2 siglos de existencia y algunas consecuencias desastrosas? Se impone una pregunta, después del vídeo que acabamos de ver, Rubén, se impone una pregunta, ¿cómo es posible que el ser humano tropiece tantas veces en la misma piedra, no una ni dos, sino muchísimas veces, tropecemos en el nacionalismo? Willy Brandt decía que todo ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. La misma persona. Y yo creo que eso depende, y por tanto hay que considerar al ser humano tal cual es y no como nos gustaría que fuese. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver, ¿qué explicación puede tener este discurso de los nacionalismos populistas europeos actuales? ¿Qué justificación puede tener? Desde mi punto de vista, basándome en análisis de gente muy sabia como Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco. ¿Qué dice qué? Dice que a medida que en los últimos 20 años, por la implantación de un neoliberalismo desbocado, las clases medias están sufriendo un proceso de empobrecimiento paulatino. La percepción social actual es que se vive peor y que el porvenir es incierto. La falta de respuestas políticas de los partidos tradicionales y constitucionalistas, tanto de centro de derechas como de centro izquierda, no han sido capaces de gobernar todo este caos derivado de una globalización sin control, que necesita ser regularizada. Hay que ordenar el tráfico aéreo, no puede ser que siempre... en España actualmente hay 4 millones de personas en situación de exclusión social. No lo digo yo, lo dice un reciente estudio que ha publicado la Caixa, ¿no? Y que hoy se ha difundido. Cuando la gente está desesperada, busca salvadores. Y el rol de salvador... Y se ofrece como salvador el que tiene algo en la cabeza. Y el salvador, mensajes sencillos, publicitarios, y apela a los sentimientos más primitivos, irracionales y monstruosos que cada ser humano
llevamos adentro. No has dicho el nombre, pero me ha parecido que en el momento que me estabas mirando, Rubén Darío, parecía que hablabas de Trump. Pero bueno, no entremos en ese tema, que es otro diferente. Parecía que hablabas de Trump. ¿Me equivoco? Hablaba de Trump, de Víctor Orbán, de Amanecer Dorado, de algunos que no les voy a hacer publicidad, pero que los conocemos, que están en Madrid, que protestan cuando una cadena de cafeterías contratan inmigrantes, ¿no? Eso es odio, miseria, odio, y se están aprovechando de la gente desesperada y de la ignorancia. ¿Es el sionismo el peor de los nacionalismos o uno de los peores? Es una pregunta que me lleva a hacer la siguiente reflexión. Tengo un amigo... Igual te genera más preguntas, como es una frase muy tuya que dice... Sí, yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Creo que Palestina en este momento es un campo de concentración. La vida cotidiana en Palestina de cualquier palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza, para poder hacer cualquier cosa de la más sencilla, tiene muchas trabas, ¿no? Es imposible. Tú sabes cómo empieza el día y no cómo termina. Y la pregunta es, ¿tú has estado en Palestina? No, pero en nuestra red hispano-polaca tenemos algunos compañeros que están trabajando en intervención social con poblaciones beduinas allí y saben cómo empieza el día y están sufriendo. Y si en un checkpoint llegan a decir algo, ¿no? Porque se trata de forma desproporcionada e injustificada y de forma violenta a un palestino, si uno de estos compañeros de ONG llega a hablar, bueno, las fuerzas militares actúan, no le dicen nada a ellos porque son europeos, y eso supondría un conflicto internacional, pero se ceban con los compañeros, hermanos de las ONG palestinos que están... Y eso es una realidad. Y eso no sale en los... ¿Cómo puede ser que niños y niñas de 7, de 10 años sean a la cárcel, presos? No tiene ¿Cómo puede ser eso? Y quiero decir una cosa, lo primero que cuando uno dice este tipo de cosas, dicen, tú eres antisemita. No, en absoluto. Estoy en contra del antisemitismo. Eso también es ideología del odio. Pero una cosa es ser judío. No conozco, al menos yo, a musulmanes españoles que tengan nada, nunca escuché a ningún musulmán español hablar mal de la religión judía ni de la religión cristiana. Yo tampoco. Pero lo que está haciendo Netanyahu en este momento y los gobiernos... Al contrario, yo creo que la respetan, ¿no? Totalmente. Eso no tiene que ver con el judaísmo. Eso tiene que ver con una política de jaque mate. Estamos hablando de sionismo, no de judaísmo, ¿no? Exactamente, y tiene que quedar muy claro. Y para que quede más claro, del mismo modo que el 19 de abril vamos a hacer un seminario dedicado en la Facultad de Derecho sobre la islamofobia, haremos uno dedicado a la cuestión del antisemitismo. Porque ahí no se pueden tener dos varas de medir. Ideología del odio es ideología del odio. ¿En el sector que sea o en el sector que sea. Claro. Y no puedes utilizar las religiones para justificar lo que Dios no quiere. Ni las personas, manifestaciones de miles de mujeres judías y palestinas juntas protestando de forma más o menos continuada para que se acabe esto de una vez. Y la ambigüedad que tiene Europa en esto está dejando de serlo. El Vaticano recientemente ha hecho comentarios y además ha reconocido, ¿no? Ha abierto una embajada palestina. Muy bien por el Papa Francisco. Muy bien. Me gusta mucho escucharte, Rubén Darío. Hay una cosa que te quería lanzar a la mesa, a tu parcela de trabajo, que la tienes aquí con tu portátil, con tus notas.
en el mundo entero, en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿más nacionalismo es menos estabilidad? Es un problema, depende del contexto, depende del contexto. Vamos a ver, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿en qué contexto surgen los nacionalismos latinoamericanos, ¿no? Todos sabemos que las campañas de la independencia que se han hecho en Latinoamérica han sido financiadas por el imperio francés y el imperio británico. No les convenía el imperio español, todo por el libre comercio. Allí en Latinoamérica también hay mitos nacionalistas. No le quiero quitar méritos ni a Simón Bolívar, ni a O'Higgins, ni a San Martín. Pero lo que está claro, ¿quién era el señor O'Higgins? Hijo de un virrey español en Chile. ¿Quién ha financiado esa campaña? ¿Por qué? Y las naciones latinoamericanas, desde su origen, están condenadas por empréstitos que en aquellos momentos, en el siglo XIX, lo daba tanto el imperio francés como el imperio británico. Rubén Cumbrián, próximos tiempos, próximos años, futuro. El futuro está a veces demasiado cerca. En este de ayer a hoy que hablamos de nacionalismos, aparece Cataluña, aparece Escocia. ¿Va a quedar el mapa de Europa de diferente manera en los próximos tiempos? Yo no soy un profeta ni vidente. La bolilla no lo tenemos aquí. No, no la tenemos. Esa pregunta, igual que todo el mundo, me la hago, pero esto me lleva a una pregunta anterior en nuestra conversación, cuando decía, ¿por qué, por ejemplo, el nacionalismo catalán, y me refiero a Convergencia y Unión, que en épocas pasadas, tanto en el gobierno de Felipe González como en el gobierno de Aznar, contribuyeron a una estabilidad parlamentaria, ¿cómo entran en esta deriva rupturista? ¿Tú qué crees? ¿Lo puedo decir en una palabra? Sí. Sí, si la tienes. El drama del 3%. El drama del 3%. Y todos sabemos de qué estamos hablando. El drama del 3%. Esta gente está sometida, han expoliado a través de ingenierías contables, y así lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. No puede ser que todo el sistema judicial... Oye, iba a decir, ¿tú eres anticatalán? ¿Qué va? En absoluto. Como cualquier español, siempre hemos admirado a Cataluña. Y el discurso victimista que han tenido, oye, Cataluña y el País Vasco siempre han sido beneficiados por España, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, como en la época del general Franco, y con esto no quiero que se me identifique con esa idea, porque no, pero lo cierto es que hubo desarrollo industrial en esas épocas precedentes, tanto en el XIX, ¿dónde? Estás diciendo País que Vasco no les fue. Y País Vasco y Cataluña, ¿no? Y con la democracia Cataluña le ha ido muy bien. Y al resto de España, porque Cataluña también es España, le ha ido muy bien. Y el destino de Cataluña, ¿se puede hablar de independencia? Claro que sí. Pero ¿usted quiere romper todos los procedimientos y hacer explotar la Constitución española? ¿Cómo puede ser? ¿Usted está por encima de la ley? ¿Estar por encima de la ley es democracia? ¿Usted quiere escaparse, inmunizarse contra el sistema judicial y está diciendo que es una víctima? No, usted es un delincuente. Usted ha estafado a millones de catalanes durante años, ¿no? Con financiaciones ilegales y cosas. También eso no solamente ha pasado en Cataluña, también ha pasado en el resto de España y con gobiernos de distintas tendencias. Pero me parece tan feo eso como aquellos que en su momento, y eso es muy de los gobiernos, de algunos actores del PP, porque no se puede generalizar, que parece que lo sacan de una jaula y dicen, venga, a ladrar. Entonces ellos creen que hay una sola forma de ser español. Oye, pero si la bandera de España no es tuya,
Pero ¿quién está rompiendo España? La estás rompiendo tú con el odio, porque no entiendes que este es un país muy diverso culturalmente. ¿Y qué pasa con los catalanes, ciudadanos españoles que no quieren separarse? Eso hay que callar, y yo me tengo que callar. Me parece que son más. Sí, y yo, que soy castellano manchego por adopción, es que me tengo que callar, ¿pero por qué? Yo soy tan ciudadano como el que vive en Barcelona. Algo tendré que decir al respecto. España es mi país también. Y yo no estoy diciendo, no es que esto esté en los libros, esto está en el sentimiento y en la cognición de millones de españoles y de millones de españoles catalanes. A mí me gusta mucho Rubén Cumbrián, de verdad, Rubén Darío Torres Cumbrián, me encanta escucharte, se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué pasión le pones al hablar? Ha habido un momento que yo te estaba mirando y digo se me abalanza, la pasión tenías hacia mí. Yo pues... No tienes que pedir perdón, que es fantástico. No, lo que me dices tú me lo dicen muchos compañeros. Oye, eres un profesor de una facultad, tienes que mantener un tono medio, como si fueras un notario, que tal y que cual. Y digo, ¿me queréis convertir en algo que no soy? Yo no te quiero convertir. Es verdad que soy un nuevo español, pero en eso no han logrado civilizarme ni lo va a lograr nadie. Pues muchísimas gracias, Rubén Darío Torres Cumbrián, por estar aquí conmigo. Gracias a vosotros. De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, la verdad es que me ha encantado escuchar a Rubén, la pasión con que vive, cómo narra, parece que mastica las palabras y nos lo hace todo comprensible. Hoy hemos hablado de nacionalismos y la verdad es que da gusto escucharlo porque es muy claro, sin rayar en ningún momento ni la mala educación ni faltarle a nadie. Eso es lo que hemos pretendido hoy en este programa, de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión. La próxima edición, un tema seguro también interesante como este. Adiós.